Señor, gracias, Padre, por este tiempo de alabanza y adoración, Señor. Y sabemos que tú mereces gloria y honra y dominio, Padre. Sabes que eres el creador del universo, el creador de nosotros. Sabemos, Padre, que fuimos creados en su imagen, para su gloria, para su honra, Señor. Y gracias, Padre, porque tú viniste para rescatarnos, Padre, de nuestros pecados y de una vida lejos de ti, Señor. Y ahora, Padre, podemos acercarnos a ti, podemos caminar contigo, Señor, podemos conocerte, podemos tener comunión contigo por su Espíritu, Padre, por su palabra, por Jesús. Y Señor, te damos gracias, Padre, pedimos bendiciones en el estudio hoy, del libro de Samuel, que sea tu Padre dirigiendo este estudio y danos oídos para oír lo que el Espíritu está diciendo a nuestras vidas. Padre, danos el deseo a escuchar una palabra de ti. Te pido por cada persona aquí que sean atentos, escuchando, hasta que tú hablas, Padre, a sus corazones. Y pueden decir que Dios me habló, Dios me mostró algo durante el estudio. Dios me tocó, Padre. Queremos escuchar su voz por medio de su palabra. Y pedimos, Padre, su guianza. Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y todos dijeron? Amén. Hermanos, toma un minuto, por favor, y salúdense unos a otros. Dan la mano a la persona a su lado y dile Dios te bendiga. All right. ¿Listos, hermanos? Okay. Y abran sus Biblias en el 1 de Samuel, por favor, capítulo 4. Y cuando estás ahí, dime amén. Uno ya llegó, nada más, pero... ¿Alguien más llegó? 1 de Samuel capítulo 4. ¿Ok? 1 de Samuel capítulo 4. Y creo que muchas veces hacemos la fe cristiana más complicada que es. Verdaderamente. Muchas veces andamos confundidos acerca de la fe cristiana. A veces no estamos seguros de lo que debemos hacer o lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, y muchas veces andamos confundidos, desubicados, pero verdaderamente es algo muy sencillo. La fe cristiana no es tan complicado, es algo muy sencillo, y tenemos que enfocar en lo más importante en la fe cristiana. Y hoy, por medio del pasaje en 1 de Samuel, quiero enfocar en eso, de qué se trata la fe cristiana, qué es el enfoque principal. Si queremos quitar y enfocarnos en lo más esencial, ¿qué es lo más esencial en la fe cristiana? No sé si hay una cosa en tu mente ahorita. Si yo te pregunto a ti, ¿cuál es lo más esencial en la fe cristiana? No sé qué palabra está en su mente, una punto de vista, otro. Pensamos que pues puede ser eso, puede ser otro. No sé si tiene algo en su mente ahorita mismo. Si te digo cuál es lo más esencial, ¿qué piensas en tu mente, en tu corazón de la fe cristiana? Te digo, no es tan complicado, la verdad, el asunto. Es muy sencillo lo que Dios quiere de nosotros. Es muy sencillo. Y a veces no pegamos el blanco. A veces andamos gastando energía y tiempo y fuerzas y estamos quemando llanta, quemando llanta, y no estamos logrando lo más importante, lo más principal, lo más esencial. Y sería muy bueno si podemos identificar cuál es lo más esencial y enfocamos en eso. Todo nuestro esfuerzo y enfoque sea pegando el blanco en el centro, lo más esencial. Y no andamos tirando en muchos lugares y andamos desubicados y confundidos y no sabemos lo que está pasando y lo que Dios quiere, y que es mejor enfocarnos en el blanco y pegar este blanco porque es lo más esencial en la fe cristiana, ¿no? Ahora vamos a sacar este punto en la historia que tenemos en Salmos. Primero de Samuel, capítulo 4. ¿Okay? Por favor, Chava, si puedes leer. Vamos a leer versículo 1 y 2 y comenzamos con la historia aquí. A ver lo que podemos sacar de ahí, de esa historia. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben-ezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos,
los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Que dice aquí que Israel fue vencido de los filisteos. Que ya sabemos por la historia que 4,000 israelitas murieron en esta batalla. Y decime, ¿por qué perdieron ellos? Si eran hijos de Israel, el pueblo de Dios, Dios Todopoderoso estaba ahí respaldándolos, estaba con ellos. ¿Por qué perdieron la batalla? ¿Por qué perdieron? Y hay una razón muy clara por qué perdieron, por qué fueron derrotados. Y cuando llegamos a capítulo 7, vamos a hablar un poquito más de eso. Pero básicamente, los hijos de Israel estuvieron desconectados de Dios. Es la cosa principal. Estuvieron los hijos de Israel desconectados de Dios. Los hijos de Israel verdaderamente estuvieron desviando de Él. Eran desviados de Dios, desconectados totalmente. Y los resultados de siendo desconectados de Dios es que estuvieron practicando todo clase de pecado. Era idolatría, fornicación, inmoralidad total. Era un resultado que estuvieron desconectados de Dios. Y lo mismo pasa con nosotros como cristianos. Si estamos desconectados de Jesús, el enemigo va a derrotarnos constantemente. ¿Estás conmigo? Tú vas a ser derrotado seguido si estás desconectado de Cristo. Ahora, cuando yo digo desconectado, no quiero decir que no eres hijo de Dios. O no quiere decir que Él no está contigo. O no quiere decir que no estás salvo. Cuando yo digo que desconectado, es en el sentir que tú no tienes comunión con Él. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Cuando un cristiano no tiene comunión con Dios, no estás conectado en una línea de comunicación con Dios, pues verdaderamente va a ser muy fácil al enemigo a derrotarte. Va a derrotarte seguido. Tú vas a salir derrotado, como Israel salieron derrotados, aunque era pueblo de Dios. Fueron derrotados machín, en gran manera. 4,000 murieron. Y te digo, la palabra dice en Romanos 8:37, dice que somos más que vencedores en ¿quién? En Jesús. Somos más que vencedores. Cuando tú estás conectado con Cristo, estás en comunión con Él seguido, vas a caminar en victoria. En victoria. Vas a pasar por un montón de batallas, pero vas a salir victorioso. ¿Por qué? Porque vas a salir victorioso porque Dios es fiel. Y tú estás conectado con Jesús en comunión, tu vida está en armonía con Dios, hay una paz de Dios en tu corazón, hay una tranquilidad. Y tú mismo sabes que estoy conectado, estoy en comunión con Dios y verdaderamente Dios es fiel para darnos la victoria seguido. Aunque pasamos por un montón de batallas y presiones y tribulaciones y enfermedades, pero en todo eso dice que nada puede separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Cuando dicen amén. Pero cuando desconectamos de Él, cuando desconectamos de la comunión con Dios, estamos en nuestra propia fuerza. Y el enemigo va a seguir derrotándonos una vez y otra vez y otra vez. Y vamos a terminar viviendo la vida cristiana, pero constantemente derrotado. Hay cristianos así, tú ves en sus caras, están derrotados seguido. ¿Cómo está, hermano? Pues la vida es difícil. ¿Cómo está? Y ves en la cara de derrotado, siempre derrotados. No estoy diciendo que no son hijos de Dios, pero es muy probable que no están conectados en comunión con Jesús. ¿Verdad? Y están a su propia fuerza. Y el enemigo va a llegar a derrotarlos seguido. Pero una vez más, ya que estamos en comunión, estamos conectados con Jesús, la victoria es de nosotros. Somos más que vencedores en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y Él va a darnos la victoria en las batallas que vienen diariamente. Vamos a terminar triunfando y no derrotados. Israel fue derrotado
porque no estuvieron con Dios, el enemigo derrotó a ellos fácilmente. 4,000 murieron y estaban bien aguitados. Pero aquí que estuvieron aguitados. Mira, versículo 5 dice: cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo de Silo y trajeron de ahí el arca del pacto y Jehová de los ejércitos, de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Dice: y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Ahora aquí está la prueba que estuvieron desconectados con Dios. ¿Por qué? Porque si estuvieron conectados bien con Dios, no van a hacer eso de ninguna manera, lo que hicieron. ¿Estás conmigo? Ellos confiaron en la arca para salvarlos. Traemos la arca, ¿es la o él? Traemos el arca y el arca va a salvarnos. ¿Qué te muestra a ti, obviamente? Que estuvieron desconectados de comunión con Dios, obviamente. Porque si estuvieron conectados con Dios en comunión, como no estuvieron conectados, ellos decidieron en su propio entendimiento de lo que van a hacer. Porque ellos preguntaron una pregunta, dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Pero no esperaban ninguna respuesta. Nunca pidieron a Dios: ok, Dios, tú estamos en contacto contigo. Ahora, ¿por qué nos derrotaron? Muéstranos cuál es el problema. Pero ellos no tenían la conexión con Dios. Preguntaron ni a él, no sé con quién preguntaron, y ni esperaron una respuesta del Señor, pero ellos tomaron decisiones a confiar más en el arca que una gran error que hicieron. Ellos estuvieron llevando más y más en la dirección incorrecta. Una vez más, ellos, ¿qué debían de hacer? Ellos debían de reconocer que ellos han desviado de Él. Tenemos que reconocer, hermanos, cuando desviamos de la comunión con Dios. Ellos debían de reconocer y ellos debían de arrepentir y reconectar con Él. Y no tratar de arreglar su problema en su propia fuerza, sin dirección de Dios, sin la guianza de Dios. Ellos no debían de hacer lo que hicieron. ¿Por qué Jehová nos entregó? ¿Qué hacemos? Ok, pensamos, planeamos, arreglamos, buscamos soluciones, movemos en la fuerza humana y vamos a movernos con nuestras propias ideas y pensamientos y vamos a mandar el arca y confiamos que el arca va a salvarnos. Era un error total, pero muchas veces como cristianos hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. A veces como cristianos estamos a veces desconectados de la comunión con Dios y buscamos en varias direcciones ayuda. Cosas pasan, necesitamos ayuda, estamos derrotados por el enemigo y planeamos soluciones y voy a hacer eso, voy a hacer lo otro y tratamos en la fuerza humana hacer planes. Cuando uno verdaderamente debe de reconectar con Dios. Reconectar con Dios, poner tu fe y tu confianza en Él. Buscar su rostro, entrega su corazón. Trae a Jesús al centro de su vida de nuevo. Comienza a orar, comienza a buscar, comienza a leer la palabra, comienza a tener comunión, comienza a revivir esta comunión entre tú y Dios. ¿Estás conmigo? Pero a veces estamos desconectados de Él
no estamos en comunión con Él y andamos en la fuerza humana haciendo planes y buscando y cómo hago y cómo hacemos y verdaderamente no es la manera. Ellos, mira versículo 6, lo que dice. Versículo 5 dice, aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Cuando el arca llegó, era tanto emoción, una celebración total, mucho ruido, que la tierra estaba temblando, por tanto gozo. Pero una cosa, todo ese ruido y toda esta emoción no valía absolutamente nada, porque Dios no estaba en eso. Estaban haciendo sus propias cosas, abandonaron a Dios, pero era tanto gozo y júbilo y celebración, pero ni Dios no estaba en eso. Verdaderamente a veces hay servicios llenos de mucho gozo y alegría y mucho ruido, pero a veces Dios no está ni en eso. ¿Estás conmigo? Porque Dios, verdaderamente, lo que Dios quiere es que nuestro corazón está bien con Él. Es lo que Dios quiere. Que su corazón está bien con Él. Que estás en línea con Dios, estás en comunión con Dios, estás en la palabra, estás en la oración, estás practicando con Dios, en este convivio, comunión con Dios, es lo que Él desea. Podemos sacar guitarras y instrumentos, hacer un ruido, un ruidazo, pero no quiere decir que Dios va a estar en este evento, porque Dios no estaba ahí. Vamos a saber al rato que Dios no estaba involucrado en lo que hicieron. Porque mira versículos 6 a 8. Por favor, Chava, leer 6 a 8. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Mira, dice que los filisteos, ellos sabían de Dios, conocían a Dios a un grado, pero su concepto de Dios fue totalmente, erróneo. Porque ellos sabían del Dios de Israel, lo que Él hizo, pero su idea de Dios era incorrecto total. Porque ellos dijeron en el versículo 8, mira, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Verdaderamente Dios no es dioses, ellos verdaderamente es el único Dios vivo y verdadero, el Jehová, el Jehová del ejército. Pero ellos, te digo, sabían de Él, pero su concepto de Dios no era correcto. Y créeme, la mayoría de las personas a nuestro alrededor hoy en día, la mayoría de las personas conocen a Dios, pero su concepto también es incorrecto. ¿Estás conmigo? Ellos no tienen ni idea de cómo es Dios verdaderamente. Ellos no saben que es un Dios de amor, de gracia, de misericordia, de bondad. Ellos no saben que es un Dios que quiere perdonarnos, que quiere una relación con nosotros, un Dios que nos ama tanto que Él entregó a su Hijo. Mucha gente no conoce a Dios así. Hay mucha gente que conoce a Dios como un Dios bien enojado, bien enojón y listo para destruirlos en cualquier minuto. Un Dios que jamás puedo agradecerlo o agradarlo. Y verdaderamente no conocen a Dios. Pero una de las razones por lo cual tú y yo estamos aquí, una de las razones primeramente es para conocerlo, tú mismo y yo. Eso debe ser nuestra prioridad en esta vida, a conocer a Dios, a tener comunión con Dios, tener una relación con Dios. Si tú dices en mi calendario del día, ¿cuál es mi prioridad en este día?
Si no es su relación con Dios, primeramente lo más importante de su día, está mal planeado su día. Tienes que poner mi prioridad en mi vida es comunión con Dios. Es lo más importante, más que mi trabajo, que mi carrera, aunque mi familia, porque no podemos manejar bien la familia si no estamos conectados. Y tiene que tener prioridades en orden. ¿Cuál es mi prioridad? Mi relación con Cristo es vital. Amén. Y es primeramente a conocerlo y a darlo a conocer. Que otros conocen el mismo Dios que yo conozco. Pero si nosotros no conocemos a Dios, ¿cómo vamos a transmitirlo? Es imposible. Como dijo Chuck Smith una vez, tú no puedes pasar la gripa si no tienes la gripa. Tienes que tenerlo para pasarlo. Y creo que Dios quiere que conocemos a Él y que dice como y darlo, así se dice, y darlo a conocer. Que la gente puede conocer a Él. ¿Cómo? Porque tenemos que reflejarlo. Pero ¿cómo voy a reflejar a Dios si no estoy conectado con Dios? ¿Estás conmigo? ¿Puedo desconectarme de Dios? Claro, yo puedo ser hijo de Dios, pero puedo ser desconectado en la área de comunión. No estoy en comunión, no estoy conectado con Él. Estoy desconectado. ¿Y cómo voy a reflejar a Él si no tengo? Si Él es la vid, somos los... Sin Él no podemos hacer. Si no estoy permaneciendo en Cristo, conectado en la comunión, recibiendo de Él vida, ¿cómo voy a transmitir la vida a otros? Es imposible. Vamos a transmitir nosotros mismos. ¿Cuál es la idea? Tenemos que conocerlo y darlo a conocer. ¿Cómo? Reflejarlo. Habla de Él. Explica a las personas cómo es Dios. Él es un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios increíble. ¿Ustedes conocen un Dios increíble? ¿O no conoces a Él así? Porque si tú no conoces a Dios como increíble, no conoces a Dios. Porque Él es increíble, Él es amoroso, Él es misericordioso, Él es vida. Amén. Pero si no estamos recibiendo y comiendo y participando, no vamos a saber eso. La hermosura de su palabra. La escritura es un libro hermosísimo. Pero si no estamos leyéndolo y probándolo y comiendo de la misma palabra, no vamos a saber la grandeza de Dios. Increíble. Ahora, te digo, muchas personas saben de Él, pero ellos no conocen a Él. Como los filisteos. Dios llamó a Israel a ser una luz para las naciones. Y las naciones podían conocer a Dios por medio de ellos, pero fallaron en gran manera. Ellos convirtieron más a las naciones que convirtiendo las naciones. Fueron más convertidos como ellos. Pero te digo, mucha gente a su alrededor saben de Él, pero verdaderamente no conocen a Él. Es tu trabajo y mi trabajo a reflejarlo, al grado que ellos pueden conocerlo, ¿verdad? Es hermoso. Ellos, ahora mira, seguimos. Versículo 9 a 11, Chava. Ayúdame con esta lectura. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Mira, fue peor que la primera. La primera vez, ¿cuántos murieron? 4,000. Este batalla, ¿cuántos murieron? 30,000 murieron. Era peor que la primera vez. La arca estaba ahí. El arca estaba ahí. Pero fueron derrotados peor. Ahora murió 7 veces más personas. El plan fue un fracaso total. ¿Por qué? Porque Dios no estaba en el plan. Era el plan que ellos fabricaron, que ellos inventaron. Te dijo, ¿por qué fueron derrotados? Porque ellos debían de reconocer que estuvieron desconectados. Ellos debían de reconocer que ellos abandonaron a Él. Vamos a ver en capítulo 7 que ellos van a regresar a Dios. Y Samuel va a decir, deja tus ídolos, deja tus pecados,
deja tu maldad, conéctate con Dios, regresas al Señor y van a regresar. Pero en este entonces, como ellos no reconocieron, no arrepintieron de sus pecados, no quitaron sus ídolos, no quieren reconectar con Dios, no quieren buscar a Él por la victoria, fueron derrotados. Porque ellos decidieron a poner su fe en, y tu vida puede ser cualquier cosa. Cuando nosotros decidimos a poner mi fe en mi trabajo o mis ingresos o mi papá o mi mamá o mi esposo y no ponemos la fe en Él. Es un gran error. Los resultados fueron derrotados porque Dios no va a honrar eso. Tú dices, Dios no va a respetar el arca. El arca representa su presencia. ¿Cómo Dios no va a mínimo respetar el arca? Pero Dios verdaderamente no va a honrar algo que no es de Él. Aunque llevaron el arca. Tú dices, qué feo. Ellos llevaron el arca. Aún así, Dios no es ¿cómo se llama? Puppet. Títere. Que nosotros movemos. How do you say a genie? Que uno manda a Dios. Tú haces eso porque tengo 3 pedidos y tú haz lo que yo digo. No podemos mandar a Dios, ¿verdad? Él es que manda. Y interesante porque Él dejó ellos a terminar derrotados. Pero Señor, ¿por qué por el honor de su nombre? ¿Por qué no da la victoria por tu nombre? Y dijo Dios, mi nombre está seguro. Yo no tengo ninguna necesidad. No tengo un bajo, ¿cómo se llama? Self-esteem. No tengo bajo. Dios, mi nombre está intacto. No, pero el arca y ellos también sabían que el arca y tú. Pero Dios dijo, no, voy a dejarte ser derrotados, voy a dejarte llevar el arca. Y muchas veces, ¿estás conmigo todavía? Si estabas dormido, despiértate, pues eso es muy importante. Para que voy a hacer ahorita. Muchas veces Dios va a dejarnos a ser derrotados y derrotados y derrotados y derrotados. ¿Por qué? ¿Porque Él no quiere a nosotros? No, porque Él ama a nosotros. Pero tenemos que llegar a Él en su manera. No, pero en mi manera. No es tu manera. Y Dios muchas veces va a dejarnos a ser derrotados y derrotados hasta que reconectamos con Él. Hasta que comenzamos a decir, tú eres mi única esperanza. Ha tratado aquí, ha tratado con la conecta, ha tratado con la pornografía, ha tratado con drogas, ha tratado con pisteando, y yo ya estás terminado, ¿no? O ya agarró ingresos, o ya robó un banco, y todo lo que tratas. Hasta que tú dices, wow, ya estoy cansado, y Dios va a dejarte a ser derrotado hasta que nosotros reconocemos que tú eres el único que puede salvarme. Tú eres el único que puede darme la victoria. Tú eres el único que puede cambiar mi carácter. Tú eres el único que puede darme una vida más abundante. Tú eres el único que puede darme la victoria. Y cuando llegamos al Señor, así es cuando Dios dice, ok, ven. Eres más que vencedor en Cristo, en mí. Camina conmigo. Busca mi rostro. Aprende de mí. Ten comunión conmigo. Y vas a experimentar la vida victoriosa que está en Él. Amén. Y yo sé que ha pasado mi vida muchas veces. Dios me deja ser derrotado y derrotado y derrotado. ¿Por qué me deja ser? Porque dijo Dios, porque tienes que quitar todo ese mugre. Y tienes que confiar en mí y buscar mi rostro y tener comunión conmigo. Y cuando caminas cerca de mí, yo voy a dar la victoria, en victoria, en victoria, en gloria, en gloria, en victoria, en victoria. Batallas siguen llegando diario, pero Él está ahí con nosotros en todo. Amén. Ahora,
terminamos. Verle 12 a 18, chava, para ver lo que sucedió en esta historia. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿Qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y le dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: Yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿Qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Mira, dice que Elí, el sumo sacerdote, estaba a expensas de la guerra. Estaba muy preocupado por el arca del pacto, porque él dio permiso a llevarlo. Y yo creo que él sabía que si él sabía, el poder no está en el arca, el poder está en Dios. Mejor, como dijo Samuel en capítulo 7, arreglan sus vidas, dijo Samuel. Si quieres pelear con los filisteos, arrepiéntate, arreglan tus vidas, regrésense al Señor, deja sus ídolos y dale el primer lugar a Dios en tu vida, en sus vidas. ¿Verdad? Y ellos hicieron y ganaron la victoria. Pero Elí dejó el arca a ir allá y estaba preocupado por el arca porque sabía que no fue una muy buena decisión. Y cuando llegaron el muchacho, ¿qué pasó? El ejército fue derrotado, tus hijos murieron. Pero cuando dijeron el arca fue agarrado, es cuando él fue en shock, ¿no? Su silla cayó para atrás, quebró su cuello. Pero era el arca que impactó él más. El arca de Dios fue llevado y cayó, fue un choque y murió, cumpliendo la profecía en capítulo 2. Cuando un profeta llegó a Elí y dijo: por tu culpa, a no corregir tus hijos, van a morir los 2 en un día. Y eso pasó, pero no dijeron los 3, y los 3 murieron en el mismo día, el papá y sus 2 hijos, en el mismo instante. Ahora, mira, versículos 19 a 22. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: No tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño y cavó, diciendo: Traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: Traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Mira, dice que la mujer, la esposa de Finés, estaba embarazada. Y Finés era un sacerdote, el hijo de Elí, que dice que él estaba acostando con las mujeres. Las mujeres que estaban sirviendo en el tabernáculo, él andaba acostando, él y su hermano, con las mujeres. Y aquí dice que pues era casado, tenía una esposa embarazada, pero él es un hombre muy chueco, por eso Dios tiene que moverlo, quitarlo de su posesión. Pero cuando ella escuchaba las noticias, pues ya comenzó a dar luz. ¿Verdad? Israel perdieron, su esposo murió y su suegro murió. Y cuando ella escuchaba, el arca fue llevado otra vez. El arca era la gloria de Israel para ellos. Cuando fue llevado, ella nombró a su hijo Icobod. ¿Qué quiere decir Icobod? Traspasada es la gloria de Israel, quiere decir. Pero ella no entendía, porque ella pensaba, como dice aquí, porque ha sido tomado el arca. La gloria de Dios no se fue con el arca. La gloria de Dios se fue antes que eso. Dios es una persona. ¿Cuántos dicen amén?
no está puesto en una caja ni una iglesia. Dios se fue antes. La gloria de Dios se fue antes de eso. Por la maldad de la gente. Dios se fue, se eran separados. Y lo que pasó es que si ellos estuvieron conectados con Dios como debía de ser, ellos van a saber que Dios es más que una arca. Dios es más que eso, es una persona. He's not an object. Es una persona. Y si ellos estuvieron conectados con Dios, ellos van a saber eso. Pero nadie estaba bien puesto con el Señor. Samuel sí, el muchacho Samuel estaba conociendo a Dios, comenzando a conocerlo. Pero yo creo muchas veces estamos derrotados por el enemigo por una razón, que no estamos conectados. No estamos en comunión con Dios. Y verdaderamente la fe cristiana es muy sencilla, te digo al principio, es muy sencilla. ¿Qué es la fe cristiana? Más que todo, es que Dios quiere comunión contigo. Dice que fuimos salvos para tener comunión con el Padre y con el Hijo. Para tener comunión con alguien, ¿qué necesitamos? Ya hablamos de eso y voy a seguir pegando este blanco. ¿Qué necesitamos para tener comunión con alguien? Dos cosas. Tiene que escuchar y tiene que hablar. Es una comunión. Cuando escuchamos y hablamos, y escuchamos y hablamos, es una comunión. Y estamos estudiando un libro que se llama Navegantes, que es muy impresionante y muy impactante. En el libro de Navegantes te muestra la necesidad de comunión con Dios diario. Tenemos que apartar tiempo. Y voy a terminar ese sermón, ese estudio, con esa exhortación para tu vida. Si tú quieres tener comunión con Dios, vas a tener que apartar tiempo. Amén. Y no 5 o 10 minutos. Es bueno apartar un tiempo. Mayormente en la mañana, antes que tú salgas de la casa. Apartar un tiempo y comenzar a leer la escritura. Dice, busca una versión moderna, muy fácil de entender. No es un estudio bíblico, es una devocional. Y comenzó a leer la escritura. Y cuando tú lees la Biblia en la mañana, comenzó a marcar las cosas que tú gustas. Que tú veas algo y dices, está curada eso, me encanta eso. Marcarlo, porque muchas veces es Dios hablando a ti por la escritura. No crees nada más tú estás mirando algo interesante. Muchas veces es Dios que quiere mostrarte algo. Él habla por la palabra. Y cuando tú lees algo y gustas algo, marcarlo en su Biblia y comenzar a orar. Padre, gracias por ese versículo. Señor, ¿qué quiere mostrarme? Dame este corazón, o cámbiame, o ayúdame, o hacer tu obra en mi vida. Y después sigues leyendo. Ya que lees otra cosa, marcarlo y practica con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice en el libro, muchas veces lo que hacemos nosotros es leemos, y ya que terminamos leyendo, oramos de cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios estaba mostrándonos en la escritura. No es una muy buena comunicación, ¿verdad? Es como si yo te digo, hermano, ¿cómo van las cosas en su trabajo? Y tú me dices, pues a mí me gusta jugar básquetbol. Pues bro, no estoy preguntando de su deporte, estoy preguntando de su trabajo. O a mí me gusta ir al cine, pues está bien, ¿no? Qué bueno, pero la pregunta no es eso. Y dice, no es una comunicación correcta. Cuando Dios nos habla y comenzamos a hablar otras cosas nosotros en la oración, debemos de hablar conforme a lo que Dios está mostrándonos en la escritura. Leerlo, marcarlo y practica con Dios. Leer, marcarlo y practica con Dios. Y después dice, en el fin de su lectura, repasar lo que leíste y saca una cosa que fue para ti una bendición, más que todos. Marcarlo, apuntarlo, grabarlo en su corazón y eso sea su pensamiento para todo el día. Y si alguien dice, ¿qué está mostrándote Dios? Ya tienes algo cada día que Dios te mostró en la palabra. Cada día. ¿Qué vas a hacer? Vas a mantener una comunión con Dios. Ahora, cuando tú salgas en el día, cuando salimos en el día, ¿no crees tú que el enemigo va a llegar? ¿Y qué va a hacer el enemigo? Él va a tratar de romper su comunión con Dios.
¿Cómo? Tentándote a pecar. Y Él va a llegar en la mañana, en el mediodía, en los momentos más correctos, y va a tirar la carnada para que tú pecas contra Dios. ¿Y qué pasa cuando pecamos contra Dios? Podemos romper la comunión. ¿Somos hijos de Dios? Claro que sí. Pero la comunión está lastimado. Y Él quiere que cuando tú pecas, Dios quiere una cosa. Porque dice que cuando viene la tentación, Dios siempre nos va a la salida. No ha llegado una tentación sobre ti que tú no puedes resistir, que tú no puedes soportar. Con cada tentación, Dios nos da la salida juntamente con la tentación. Pero si tú escoges a salir y no pecar, mantienes la comunión con Dios. Pero si tú pecas, ¿qué quiere Dios inmediatamente? Que tú reconoces su pecado, confiesas su pecado y regresar a su comunión con Él. Pero ¿qué quiere el enemigo? Que tú desconectas y desconectas y desconectas. Yo estoy convencido que hay cristianos que tienen meses y años desconectados de la comunión con Dios totalmente. ¿Por qué? Porque pecaron, desviaron. Y estás, como decir, Dios está en un rumbo así y tú fuiste allá. Y como no arrepentiste ni confesaste, no regresaste a la comunión, seguiste desviando. Por eso creo que hay cristianos que están muy lejos de comunión con Dios. Y quieren derrotados. Y la vida cristiana no es un gozo, ni una alegría, ni una vida abundante. Es una tristeza, la verdad. Me dicen, ¿eso es la vida cristiana? ¿No me prometió Él una vida más abundante? Y mi vida es, no hay nada. Porque muchas veces desviaste. Y lo que Dios quiere que tú, nada más cuando pecamos, dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo a perdonarnos inmediatamente. Amén. Y restaurarnos a la comunión. Y por eso te digo, cuando desviamos de Dios en la dirección que no debemos, comenzamos a hacer errores como hicieron los hijos de Israel. ¿Qué hicieron? Desconectados, comenzaron a confiar en otras cosas. Vamos a confiar en el arca. Vamos a confiar en, y cuando uno está desconectado, ya no confías más en Él. Confías más en acciones religiosas. ¿Fue la iglesia? ¿No es suficiente? ¿Confías en eso? ¿Y fuiste a la iglesia? No, llegamos a la iglesia para ser alimentados en la palabra. Y mi trabajo es guiarte a Jesús cada vez que puedo. Amén. Pero a veces en el lado de confiando en el Rey de Reyes y el Señor de Señores seguimos desviando. Y te digo, la fe cristiana no es tan complicada. ¿Qué es? Tienes que conectarte con Él y qué desconectado. Qué desconectado. Amén. Y quiero animarte, vamos a comenzar este programa Navegantes, tal vez en febrero. Y mi deseo es cada uno de ustedes deben de tomar este curso, porque este curso puede cambiar tu vida. En el aspecto que puede conectarte con Dios en una manera. Habla con las personas que están tomándolo, van a decirte. El otro día alguien estaba llorando afuera, platicando conmigo, y me dijo, hermano pastor, estaba llorando el otro día. Y le dije, ¿por qué estabas llorando? Y me dijo, porque tengo muchos años como creyente, pero nunca tenía comunión con Dios. Este libro está llevándome a una comunión con Dios que nunca tenía. Estaba llorando porque él dijo, todos tienen que saber de eso. Yo estoy de acuerdo con ella. Mi deseo es que cada creyente tome este curso de Navegantes, porque te ayuda a conectar con Dios de una manera bien bonita. Te guía a los pies del Señor y te mantiene ahí. Cuando dicen amén. Y te digo, no es tan complicado. La fe cristiana es conéctate con Dios, tener comunión con Dios. Cuando fallas, reconectas, mantener su comunión. Cada día leer la palabra, orar, escuchar la voz de Dios, practica. Y es lo que Dios quiere. Lo demás Él va a mostrarte en el camino.
Pero lo demás no sirve si no estás conectado con Él. No, hermano, yo hago diario evangelizando, yo hago todo, yo hago eso, yo hago otro. ¿Qué es todo eso? Si no estamos conectados con Él en comunión. ¿Recuerdas cuando Marta y María? Cuando María estaba sirviendo y haciendo muchas cosas y María estaba sentada a los pies del Señor, ¿recuerdas? Y dijo ella, Señor, dile a ella, ayúdame, hay mucho que hacer, ya anda nada más sentada, bien floja, bien yoquis ahí sentada escuchando tu palabra. ¿Y qué dijo Jesús? Marta, Marta, estás afanada de muchas cosas, pero una cosa es necesaria y ella escogió la mejor parte, a sentar, escuchar y tener comunión conmigo. El trabajo nunca va a terminar, pero a veces somos Marta cristianos, andamos en todo, pero cuando es tiempo devocional no tenemos tiempo, porque hay mucho que hacer, mucho trabajo, mucho estudio, pero lo más importante estás poniendo a un lado para hacer lo que no es tan importante en la verdad. ¿Estás conmigo? No, pero hermano, estoy estudiando mi carrera. Qué bueno, qué bonito, qué hermoso, pero tienes una carrera, pero no estás conectado con Dios. ¿Qué vale la carrera? Pues hay un buen ingreso. Pues ¿qué tiene buen ingreso? Pero voy a comprar una buena casa, un buen carro. ¿Qué es un buen casa y un buen carro? Si no estás conectado con Dios, eso no vale. Pero cuando estás conectado, todo vale. Todo es bendición. Puedes disfrutar de tu casa, tu familia, tu carro, porque Dios es primero en tu vida. Amén. Créeme, hermanos, estoy exhortándote poner las cosas en orden. Y no es tan complicado, es comunión con Dios primeramente. Lo demás Dios va a arreglar. Él va a guiar, Él va a hablar, vas a escuchar su voz durante el día. Los versículos van a llegar a tu mente. Vas a mantener una comunión bien bonita con Él. Y cuando viene la tentación, tú vas a decir, no quiero perder la comunión que tengo con Dios para este cochinero. Pero si haces y pecas, vas a decir inmediatamente, ¿sabes qué, Padre? No vale la pena hacer eso, porque no quiero lastimarte, no quiero lastimar. Eso no vale la pena hacer así. Perdóname, lávame, purifícame, restáurame y seguimos. Y ya regresas a la comunión. Amén. No es tan complicado. Pónganse de pie, por favor, y vamos ahora. Padre, venimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, por su palabra y este deseo tuyo a tener comunión con nosotros. Conociéndonos, Padre, aún así tú amas a nosotros y quieres tener comunión. Y danos este mismo deseo a pasar tiempo contigo. Como me dijo la hermana, ahora me dijo, el mejor tiempo en mi día es el momento con Cristo en la mañana. Ahí es el mejor momento de mi día, pasando tiempo en la palabra, en la oración, escuchando su voz y hablando con Él. Y Padre, es lo mismo conmigo, yo siento lo mismo, el mejor tiempo es momentos contigo. Y tú dijiste muchas veces que estoy en la puerta tocando, si alguien abre la puerta entraré y cenaré con Él. Tú dices a los Efesios que han dejado tu primer amor, arrepiéntate y regresa. Es obvio que tú quieres ser primero. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Es obvio que tú quieres ser primero en nuestras vidas. Y no es complicado. Es una decisión. No estás lejos de nosotros. No tenemos que hacer muchas cosas. Nada más llegar a ti y platicar contigo. Tú vas a recibirnos en sus brazos de amor. Padre, pido bendiciones sobre la iglesia y que no sea tan complicado, sea sencillo, Padre. La fe cristiana es sencillo, es comunión contigo, dejándote obrar en nuestras vidas por su Espíritu. Te pido, Padre, por el programa de navegantes, que podemos iniciarlo pronto con toda la iglesia, los que quieren estudiar, quieren conocerte más. Te pido, Padre, bendiciones sobre su iglesia y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús.